Listo, buenas tardes muchachos. Entonces hoy nos corresponde una de las últimas charlas de nuestro ciclo de neuroanatomía, que es médula espinal. Agradecemos al expositor Juan Felipe Cruz pues, por esta charla. Él es estudiante de séptimo semestre de medicina y es el oficial local de educación médica de la CINCAL, pues, que es una de las organizaciones que hizo posible este ciclo. Entonces, pues, más que decir, los dejo con el expositor. Listo, bueno, muchas gracias para todos. Es un placer para mí estar el día de hoy con todos ustedes. Es muy grato también ver la gran asistencia que tenemos el día de hoy, especialmente un sábado hasta ahora. Y pues bueno, estoy muy feliz de estar aquí, de estar con todos ustedes presentándoles el tema del día de hoy, que es médula espinal. La mejor forma de aprender algo, lo que sea, es verlo con ojos de primera vez, porque desaprendiendo las cosas podemos aprender las cosas nuevas. Entonces así es como vamos a empezar el día de hoy y vamos a empezar definiendo lo que es la médula espinal. Entonces la médula espinal es la porción más caudal del sistema nervioso central que se encuentra inmediatamente inferior a lo que es la médula oblonga y pues corresponde a esta porción. Entonces, aquí vemos la médula oblonga, como nos mencionó Mafe en la charla pasada, en la decusación de las pirámides, que es donde termina esta médula oblonga. Justo en este punto es donde empieza la médula espinal. Se encuentra con íntima relación con lo que es el foramen magno y con los primeros huesos cervicales, que serían el atlas y el axis. Una vez comienza esta, pues vamos a empezar a verla a nivel macroscópico. Vemos en estos niveles que tiene dos intumescencias o dos engrosamientos que se ven o que se aprecian principalmente. Uno que es la intumescencia cervical y uno que es la intumescencia lumbosacra. Y el final de esta médula espinal corresponde a lo que es el cono medular, que aquí no se ve muy bien, entonces por eso aquí en esta imagen lateral ya podemos apreciar un poco mejor estos elementos. Vemos aquí en esta vista lateral las intumescencias, vemos la intumescencia cervical, la intumescencia lumbar y vemos el codo medular, que es el final de la médula espinal. Para estas intumescencias, la razón de que esto sea así es porque aquí se encuentran las motoneuronas que van a formarme los plexos cervicales y los plexos lumbares que van a inervar las extremidades. También hay otros elementos que se han mencionado que como estas son áreas de alto movimiento corporal, pues tienen que ser más gruesas pues, para soportarlo. Sin embargo, está más aceptado pues, y es también más real la teoría de la gran cantidad de motoneuronas alfa y gamma que se encuentran en estos centros. Bueno, de esta médula espinal, macroscópicamente, como les mencioné, salen los nervios espinales por sus respectivos forámenes. Y pongo respectivos entre comillas porque no siempre están a este mismo nivel, sino que estos forámenes, al menos hasta lo que es aquí, hasta C7, los nervios espinales van a salir por encima del foramen, pero como a nivel intrauterino, pues sí, durante toda la vida va a crecer más rápido siempre lo que son las vértebras, pues, o la columna, se da un crecimiento más rápido de esta comparado con la médula. Entonces los nervios espinales tienen que alcanzar su foramen para poder salir. Y entonces, como cada vez este crecimiento o esta distancia es mayor, los forámenes tienen que bajar una mayor distancia a medida que se está más abajo para poder salir por este segmento. Entonces, solamente se encuentran saliendo por el nivel superior de la vértebra o apoyados sobre la vértebra correspondiente, desde C1 hasta C7. Ya C8 se va a apoyar en T1 y de ahí para abajo todos los nervios espinales se van a encontrar por debajo de su vértebra pues, correspondiente. El límite inferior corresponde pues, al cono medular, como habíamos mencionado, y aquí en esta vista lateral se puede ver mucho mejor comparado con la otra que no se diferenciaba bien. Y este cono medular pues tiene variaciones según la estatura o la raza, pero pues esto no es una asociación que se haya demostrado. Y entonces es con esto que vamos a empezar nuestra primera pregunta. Aquí también vemos el cono medular en esta resonancia magnética, también se puede apreciar. Entonces empecemos con nuestra primera pregunta. Que tenemos una paciente femenina de 70 años de edad con un cuadro de cefalea, vómitos, trastornos del sensorio,
La paciente se encontraba en mal estado general, estaba deshidratada, delgada, somnolienta, con palidez de piel y mucosas. En el examen físico se midió una presión arterial de 138/75, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, estaba con una temperatura de 40 grados y se realizó un uroanálisis que no es patológico y la alteración pues, del estado de conciencia o del sensorio y no encontrar pues, como un foco infeccioso o un elemento que nos indique alguna patología o una infección, ya sea una neumonía o una bacteria, una septicemia, se decide realizar una punción lumbar. Entonces la pregunta es, ¿dónde realizaría usted la punción lumbar? Entonces vamos aquí a Kahoot y empecemos con nuestras preguntas. Entonces son 11 preguntas que vamos a ir desarrollando. Entonces la primera pregunta, ¿dónde realizaría usted la punción lumbar de la forma más segura posible? Bueno, 7, 6, 5, vayan respondiendo. Listo. Entonces, entre L3 y L4 es una de las respuestas correctas y entre L4 y L5 también. Veo que la gran mayoría y también aquí en los comentarios respondieron L1 y L2. Sin embargo, pues esto no es la respuesta correcta y ya vamos a ver la razón. Muy bien, doctor Thanos. Va liderando junto con la doctora Daniela. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen que las punciones lumbares se le realizan entre L3 y L4. Sin embargo, un consenso que se realizó en el 2017 que recopiló todas las guías, pues o una gran cantidad de guías acerca de punción lumbar, pues tanto guías internacionales y como de algunos centros hospitalarios, estas llegaron pues al consenso y llegaron al resumen de que el nivel más seguro para realizar una punción lumbar se encuentra en el nivel L4 y L5, y que otro nivel también seguro pues podría ser L3 y L4. Y como gran cantidad de cosas en medicina pues tienen una razón, la razón de esto es la siguiente, y es que el cono medular tiene pues su finalización en diferentes puntos como como mencioné anteriormente. Entonces la gran mayoría pues se van a encontrar en lo que es L1 y L2, aquí es el principal punto donde termina este cono medular. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de pacientes en que termina entre L2 y L3 en este estudio mexicano, que se podría decir que es una población similar a la de nuestra, con características fenotípicas y morfológicas similares, pues este estudio no encontró en ningún paciente que lo tuviera de L3 para abajo. En este estudio también realizaron varios análisis de otros que habían determinado la altura del cono medular hacia dónde llegaba, y hay uno muy especial que es este de acá, un estudio coreano realizado en 2016 que tuvo los siguientes hallazgos. Y en este estudio coreano se dieron cuenta, pues al encontrar uno de los pacientes que tuvo el cono medular pues en la parte inferior de L3. Entonces es por eso que, como existe la excepción a la regla, no falta que sea a mí quien me llegue este paciente que tiene el cono medular en L3 y yo al hacerle la punción lumbar lo lesione y lo deje con un síndrome del cono medular o pues con una lesión irreversible, porque la médula espinal es sistema nervioso central, el sistema nervioso central no se regenera propiamente. Entonces es por esto que se recomienda que sea entre estos niveles pues, que había mencionado anteriormente en esta guía. Obviamente esto lo digo desde los estudios, yo no tengo práctica en punciones lumbares, la verdad nunca he realizado una ni he visto una, y es por eso que me gustaría que los que están aquí, pues en los comentarios, la doctora Manuela, creo que ahorita había el doctor Bernardo o alguno de ustedes muchachos que haya rotado en anestesio o que haya visto o haya podido experimentar esto, me cuente dónde la realizan más comúnmente. Bueno, continuemos. Ya después de este cono medular, la médula va a continuar en lo que es el filum terminal, que es una extensión caudal de médula espinal, que podemos ver acá el cono medular, vemos la cauda equina, que son los nervios que se van a generar a partir de aquí, y vemos el filum terminal, que va a venir desde aquí, rodeado de pía madre, hasta lo que sería la segunda vértebra sacra, en la cisterna lumbar.
Y pues digamos se podría llamar la porción pial del filum terminal, así se mencionan algunos libros, como la porción pial porque se encuentra recubierta por pía madre. Ya después sigue extendiendo hasta la segunda vértebra coxígea recubierto por dura madre, y es ahí donde se conoce como, también se les menciona en algunos libros, como la porción dural del filum terminal. Entonces aquí vemos la cisterna lumbar, la dura madre, la aracnoides y toda la cauda equina y el filum terminal que viene y desciende hasta acá. Esta imagen no es muy clara y por eso me gustó, pues, o me gusta expresarla de esta forma un poco más ilustrativa, y que nos muestra lo siguiente. Aquí vemos en amarillo el cono medular en cualquiera de sus niveles que, como vimos anteriormente, puede llegar a terminar, que se encuentra recubierto por pía madre, pues, por ser componente del sistema nervioso central. Aquí vemos en naranja la dura madre y aquí vemos la aracnoides. También pues aquí vemos cómo este filum terminal se encuentra recubierto de pía madre hasta lo que sería la segunda vértebra sacra, y ya posteriormente se van a unir estas tres meninges hasta la parte posterior del periósteo del coxis. Aquí lo vemos otra vez en la vista lateral, para que quede un poco más claro. Entonces vemos aquí la cisterna lumbar y cómo se prolonga distalmente. Entonces aquí vamos a nuestra pregunta número 2, y es una paciente femenina de 52 años de edad con antecedente de cáncer de mama, previamente tratada con quimioterapia y radioterapia, que presentó episodios de clorus en la pierna derecha, y en el último episodio de estos presentó hipoestesia y debilidad en el muslo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico o su diagnóstico más probable? Entonces aquí vemos esta resonancia magnética, donde si de pronto no alcanzan a ver bien, aquí vemos la lesión. Esta lesión podría decirse quística, con unas características similares al líquido cerebroespinal. Aquí también la vemos en la médula espinal. Entonces vamos nuevamente a Kahoot y continuemos con nuestras preguntas. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico o el diagnóstico más probable en esta paciente? Listo, dilatación del quinto ventrículo es la respuesta correcta. Muy pocas personas la respondieron bien. Era un diagnóstico, la verdad, difícil, es un diagnóstico raro. Respondieron siringomelia, sí, digamos también se podría llegar a considerar, pero pues en este reporte de caso el diagnóstico es una dilatación del quinto ventrículo, que ya vamos a ver lo interesante y la importancia de esto. Aquí alguien que metió el código como el nombre subió de puesto y sigue de primero el doctor Thanos, que no tengo idea quién es, pero muy bien. Listo, entonces uno pensaría que este filum terminal se encuentra solo y sin ninguna importancia anatomopatológica. Sin embargo, algunos estudios que se han hecho en 1986 aproximadamente, donde se realizaron disecciones de este filum terminal y se analizó la composición histopatológica de este, encontró que este se encontraba ampliamente rodeado de células gliales, ya fuera astrocitos, pues, y determinados tipos de células gliales que no especificaron, pues solamente le pusieron los marcadores y determinaron esto. Pero un elemento muy importante que hallaron fue el siguiente, y es que encontraron ependimocitos. Y los ependimocitos, como ya sabemos, producen lo que es el líquido cerebroespinal, y se encuentran en los ventrículos. También encontraron pues algunos clústeres o agrupaciones de astrocitos, aproximadamente 100 en zonas específicas, pues, pero no se les ha determinado una función, pero sí encontraron estos ependimocitos que producían líquido cerebroespinal. Entonces aquí en este filum terminal, al encontrarse esto, lo que se ha dicho últimamente o lo que se menciona desde estas primeras descripciones es que esto aquí podría determinarse como un ventrículo terminal. También está descrito como el ventriculus terminalis o como el quinto ventrículo. Entonces esto era lo que tenía nuestra paciente. Tenía una dilatación del quinto ventrículo. No se sabe muy bien estas dilataciones por qué se dan. Se menciona que pueden ser por procesos inflamatorios, por el cáncer que tenía esta paciente, por procesos autoinmunes, que se genera un aumento en la producción del líquido cerebroespinal de estos ependimocitos del filum terminal, y van a generar esta dilatación que se ve con las mismas características del líquido cerebroespinal. Entonces, con tanto en T1 como en T2, esas características
que digamos también pueden llegar a confundirse con siringomelia y con esas otras patologías que se mencionaban. Sin embargo, aquí vemos que está justo en lo que es el cono medular y que sigue inmediatamente con el filum terminal. Bueno, entonces la función de este filum terminal es la de generar una fijación de la médula espinal a lo que sería la parte posterior del periósteo del coxis y unirlo también a la segunda vértebra sacra para evitar el movimiento de la médula espinal. Evitando ese movimiento se va a proteger a la médula, sin embargo este no es el único mecanismo de protección que tiene la médula. También la médula se encuentra rodeada por esto que vemos acá, que se ha mencionado en algunos textos de forma incorrecta como espacio epidural, pero no es en realidad un espacio, es simplemente un espacio lleno de tejido adiposo y un plexo venoso que me va a proteger también a la médula. Pero esto no es todo, también se encuentran estos elementos de acá que se llaman ligamentos dentados, que son continuaciones pioaracnoideas que me van a unir la médula espinal a la dura madre y me van a generar una fijación de la médula espinal a la dura madre y evitar el movimiento y evitar lesiones traumáticas o contusas de la médula espinal. Entonces aquí lo podemos ver el ligamento dentado un poco más cerca y vamos pasando de lo macroscópico hacia lo microscópico y vemos cómo esta médula espinal, el ligamento dentado se encuentra entre los nervios espinales, se encuentran pues intercalados uno con otro y le permite esta protección. Pero de este paso a lo macroscópico a lo microscópico también, ¿qué podemos llegar a ver? Vemos aquí lo que son las raicillas anteriores, vemos las raicillas posteriores, vemos lo que es la raíz posterior, la raíz anterior, el ramo primario anterior, el ramo primario posterior y bueno, tenemos esto aquí. Entonces hay una ley llamada la ley de Bell-Magendie que menciona que, como ahorita vamos a ver en más detalle, desde aquí van a salir axones o sí, axones que van a ir hacia las neuronas motoras y por aquí van a llegar axones sensitivos. Todo, digamos, ha sido debatido sin llegar a conclusiones claras y aquí en este ganglio, en esta de raíz dorsal, se encuentran pues cuerpos neuronales que lo que van a hacer es recibir la señal sensitiva desde la periferia y la van a comunicar a esta raicilla posterior y a las neuronas, pues aquí que vamos a ver más adelante su función y sus características específicas. Ya estas dos raíces anteriores y posteriores se van a unir y me van a formar el nervio espinal y después este nervio espinal casi inmediatamente se va a dividir en un ramo primario posterior y en un ramo primario anterior. Y entonces esto nos lleva a nuestra pregunta número 13. ¿Cuál es la función de los ramos primarios posteriores? Entonces vamos nuevamente aquí a Kahoot con nuestra pregunta número 3. ¿Cuál es la función de los ramos primarios posteriores? Entonces aquí está si llevan fibras nerviosas mixtas hacia la piel y los músculos del tronco, si forman los plexos cervical y braquial, lumosacro que llevan fibras mixtas, inervan la piel y músculos de la espalda, llevar fibras sensitivas que regresen del ganglio espinal a la médula. Ahí van respondiendo. No respondieron todos, hay 50 personas en el Kahoot y solamente respondieron 19 personas. ¿Qué pasó? Entonces, muy bien, esta es la respuesta: inervar la piel y músculos de la espalda. Doctor Tano sigue, muy bien, Mafe. Mafe ascendió. Bueno, entonces aquí vemos ya una panorámica más completa, pues sin esos recortes que habían. Entonces vemos lo siguiente. Vemos el ganglio espinal que es sensitivo y todo lo que les había explicado. Vemos las astas grises posteriores, las anteriores, el ligamento dentado, el nervio espinal mixto que se va a dividir en un ramo primario posterior y en un ramo primario anterior. Este ramo primario posterior lo que se va a encargar es eso de la pregunta: inervar sensitiva y motoramente los músculos de la espalda medial. Ya el ramo primario anterior me va a generar los plexos braquial, plexio lumbar y me va a inervar motora y sensitivamente el tórax en su nivel anterior y lateral. Entonces ya vamos a acercarnos a unos elementos más detallados de la médula espinal. Entonces se realizan unos cortes, una serie de cortes a la médula a nivel transversal y vemos lo siguiente. Llegamos a apreciar esto, que digamos hay variaciones en cada uno de los niveles que pueda estar la médula espinal, pero en últimas pues la arquitectura es casi lo mismo. Entonces vemos lo siguiente, vemos una fisura mediante este espacio que vemos acá,
tenemos un surco medio posterior que es diferente a una fisura. La fisura tiene espacio, el surco es como un accidente entre una estructura. Esa es la diferencia. Esta fisura media anterior es de gran importancia a nivel vascular porque ahí es donde se va a hacer la arteria espinal anterior, que ahorita vamos a hablar de ella. Aquí en esta parte gris, en esta parte que vemos gris, está completamente llena de lo que serían cuerpos neuronales de diferentes tipos. Hay motoneuronas de tipo alfa, gamma, hay también interneuronas, células de Renshaw, y bueno, hay gran cantidad, hay gran variedad de cuerpos neuronales. Y estos cuerpos neuronales se van a dividir en lo que sería un área anterior o astas anteriores, en astas posteriores y un área intermedia. Tenemos también estos punticos de acá centrales que serían, son llamados el conducto central, y por aquí pues se encuentra rodeado de ependimocitos y de líquido cerebroespinal. También esta parte, las partes blancas, son los axones pues de estas células o de estos cuerpos neuronales, y a nivel pues macroscópico, sin diferenciarlo en sus funciones, se dividen en cordones posteriores, cordones laterales y cordones anteriores. Y también un área muy específica que es esta de acá que estoy delimitando, que se llama la comisura anterior, que digamos tiene una función específica que vamos a ver más adelante. Entonces ya a un nivel más específico, esta sustancia gris se puede dividir de dos formas, en las láminas de Rexet y en las columnas de núcleos celulares. Y estos núcleos celulares, digamos, son acúmulos de cuerpos neuronales que tienen una función específica. Digamos, por ejemplo, estos de acá de la sustancia gelatinosa, que también corresponden al área 2 de las láminas de Rexet, tienen una función especial con lo que es la modificación del dolor, y más adelante vamos a ver cómo, y tenemos una pregunta relacionada con esto. También tenemos pues estos núcleos, y que a grandes rasgos se podría decir que estos núcleos de acá están relacionados con la percepción tanto del dolor como la propiocepción. Pues estas son sus funciones principales, obviamente no son todas, pero pues a grandes rasgos. También tenemos esta área de acá que es la columna celular intermedio lateral, que lo que tiene son neuronas preganglionares simpáticas desde T1 a L2. Y ya aquí a nivel anterior tenemos lo que son las motoneuronas, tanto alfa como gamma, y vemos una característica o una disposición especial en estas, y es que aquellas que se encuentran más mediales me van a inervar la parte proximal de la extremidad, y aquellas que se encuentran más laterales pues me van a inervar porciones distales, y hay elementos específicos o característicos para los extensores y para los flexores. También hay unos núcleos específicos como serían el núcleo frénico, que no siempre están descritos pues en todas las gráficas o imágenes neuroanatómicas, pero pues como el nombre lo dice, este núcleo se encarga y está especialmente a nivel cervical de llevar axones hacia lo que serían pues axones del nervio frénico que me van a inervar el diafragma en el proceso de la respiración. También hay un núcleo accesorio que me va a inervar el 13º nervio espinal, el 13º par craneal, perdón, y al inervarlo pues me va a generar esta función. Este se encuentra también principalmente en áreas cervicales. Hay también un núcleo de Onuf, que este sí no es muy sencillo pues encontrarlo en las gráficas de los libros de neuroanatomía. Sin embargo, su función se relaciona con lo que es los músculos constrictores. Este núcleo es un núcleo dismórfico entre hombres y mujeres, es decir, que tiene una morfología diferente en los hombres y en las mujeres. La razón es porque se encarga de los músculos constrictores del perineo. Entonces, en los hombres pues va a estar encargado de la constricción vesical, y también las mujeres pues va a estar encargado de la constricción del piso pélvico. Entonces es por esto que se generan estas diferencias morfológicas. También aquí en esta lámina 7 se encuentran interneuronas, que lo que van a hacer va a ser conectarme motoneuronas entre sí, o neuronas sensitivas con motoneuronas en los procesos implicados pues, de los reflejos miotácticos. También están las células de Renshaw, que son diferentes a las interneuronas, pues podría decirse que son un tipo de interneuronas con una función específica, que ya vamos a ver por aquí más adelante. Entonces aquí ya de forma fisiológica, por así decirlo, vemos que aquí en estos grandes axones del GABA, pues van a llegar lo que sería la percepción táctil, o sea, los estímulos táctiles,
a través de estas fibras de acciones de tipo A, y delta y C, van a llegar las fibras que son pues del dolor. Y vemos aquí cómo hay interneuronas que me van a comunicar esto con otros axones para los cordones o los fascículos que vamos a ver más adelante. Y aquí se comunican con las neuronas o con los axones, pues con los cuerpos neuronales de los axones motores para generarme lo que son los reflejos miotácticos. Aquí lo vemos, digamos, también representado de la siguiente forma. Entonces tenemos la piel, los huesos musculares y toda esta percepción que vemos que van a sinaptar aquí con interneuronas que van a hacer sinapsis con las fibras o con las motoneuronas de tipo alfa, y pues me van a generar una respuesta celular determinada, de si es un estímulo doloroso o un estímulo que me estimule los órganos osteotendinosos, pues se me va a generar un reflejo miotáctico que nosotros podemos evaluar clínicamente. Y aquí vemos estas células de Renshaw que lo que hacen es comunicarse con la motoneurona alfa primero para regularla, para evitar que se genere una espasticidad permanente, para que no estemos espásticos todo el tiempo, pero también para inhibir o para generar y evitar, al igual que esta motoneurona inhibitoria, que los músculos extensores se activen al mismo tiempo que los flexores. Entonces, para que estos movimientos no se den de forma continua, sino que pueda, mientras se dé la contracción de uno, se dé la relajación del otro y así permitir los movimientos. Entonces, aquí vamos con nuestra pregunta número 4, ¿qué neurotransmisor es liberado por las neuronas del asta lateral cuando hacen sinapsis con los ganglios presentes en la cadena simpática? Entonces, aquí tenemos las neuronas del asta lateral que vienen por acá, van a salir por el asta anterior, vienen a la cadena cervical, pues a la cadena torácica, a los ganglios de la cadena torácica del nivel simpático, y pues aquí van a hacer sinapsis con una neurona postganglionar que va a salir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el neurotransmisor que se liberan estas neuronas de aquí hacia acá? Entonces vamos a Kahoot con la siguiente pregunta. Listo, muy bien, acetilcolina. Este es el neurotransmisor que se libera a nivel simpático, a nivel preganglionar, y vemos cómo va cambiando el podio. Sigue primero el doctor Thanos, que sigo sin saber quién es, pero felicitaciones. Bueno, pregunta 5. Ahora, ¿cuál es el principal neurotransmisor liberado por las neuronas postganglionares del sistema simpático? Entonces, esta ya cuando sale de acá y llega a su órgano blanco, ¿cuál es el neurotransmisor que libera en la mayoría de casos para generar el efecto en este órgano blanco? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, estas neuronas de acá ya me van a formar lo que es el sistema autónomo, que digamos daría para una revisión completa, pero la relación con la médula espinal se encuentra en lo siguiente, en que estas neuronas del asta lateral se encuentran desde T1 a L3, L2 también se refieren a algunos textos, la diferencia no es mucha, y van a liberar aquí en el tronco simpático, van a liberar sus axones, aquí van a hacer sinapsis que me van a ir a los órganos blancos. Y esto tiene una relevancia clínica que se relaciona con la siguiente pregunta, que es una paciente femenina de 60 años de edad quien consulta por dolor intenso y aumento importante de volumen del hombro izquierdo, del hombro derecho, perdón, impotencia funcional. Refiere a haber perdido alrededor de 10 kilos de peso en los últimos 6 meses, presenta tos y niega sudoración nocturna. Raro, unos síntomas constitucionales sin sudoración nocturna. Al examen físico se aprecia murmullo vesicular muy disminuido hacia el vértice derecho, además de miosis y ptosis unilaterales derechas. Entonces, los signos y síntomas presentes en la paciente son congruentes con. Entonces, vamos a nuestra siguiente pregunta en Kahoot, a ver qué responde. Mientras tanto, voy a ir aquí mirando los comentarios. Sí, el centro frénico se encuentra de C3 a C5, gracias Mafe, y
núcleo de NUF se puede buscar en una anatomía de la micción. Gracias, doctora Daniela. Listo, un síndrome de Wallenberg, un Foster Kennedy, un Miller-Fisher o un Claude-Bernard-Horner. Listo, se acabó el tiempo. Efectivamente, es un síndrome de Claude-Bernard-Horner o pues abreviado un síndrome de Horner que representa esta triada, la triada de anhidrosis, la triada de meiosis y ptosis palpebral. Este síndrome de Claude-Bernard-Horner se genera principalmente, puede tener muchas causas, pero una de las causas que más se ha referido es el CA pulmonar de células largas o también llamado tumor de Pancoast, que lo que me va a generar es generar una disfunción en esta cadena simpática. Entonces, al generarme una disfunción en esta cadena simpática, lo que va a suceder es que la pupila no va a poder dilatarse, entonces por eso hay miosis, las glándulas sudoríparas tampoco van a poder realizar su función, entonces por eso hay anhidrosis. Y la tosis se dice que es una tosis relativa pues, que se relaciona con otros elementos diferentes al sistema simpático. Ya los otros síndromes que vemos acá, el Wallenberg es un síndrome del tronco espinal, entonces del tronco espinal, perdón, del tronco encefálico que no se encuentra relacionado. El síndrome de Foster Kennedy es la presencia de papiledema unilateral con atrofia de la retina contralateral generada por un tumor intracraneano que me genera este aumento. El síndrome de Miller-Fisher es una variante del síndrome de Guillain-Barré y entonces por eso la respuesta correcta es el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Entonces continuemos. Aquí ya vemos, ya pasamos de lo que es la sustancia gris, de estos núcleos, de estos axones de la sustancia gris y pasamos a lo que serían la sustancia blanca, que se determina aquí ya fascículos, tractos. Bueno, la diferencia no es muy clara entre fascículo y tracto. Se encuentran ambos nombres en la terminología anatómica internacional. Yo le pregunté a Mafe y pues no pudimos llegar a como un acuerdo en cuál era la diferencia entre uno y otro. Si alguno de pronto sabe, si aquí está el doctor Duque o alguno de ustedes sabe cuál sería la diferencia entre fascículo y tracto, se los agradecería. Aquí en los comentarios están mencionando que es noradrenalina, ¿están muy seguros de eso? Bueno, sí, entonces, perdón por el error, la respuesta era noradrenalina y me equivoqué poniendo adrenalina. Entonces, de hecho, adrenalina no, pues no, casi no es neurotransmisor ni a nivel simpático ni parasimpático, entonces es adrenalina. No, a nivel simpático sí es neurotransmisión en el 15% de los casos, pues alguno de los dos está trocado. Bueno, es noradrenalina en el 85% de los casos y adrenalina en el 15% en el sistema simpático. Ese sí está descrito pues en la literatura y en la fisiología que la noradrenalina ahí me confundí cuál era el principal y me disculpan. Entonces, bueno, aquí seguimos con lo que son los fascículos o tractos, que todavía no sabemos la diferencia bien entre uno y otro, que son los que me van a llevar la información o me van a comunicar estos segmentos, ya sea con la corteza cerebral, con el tronco, con cualquiera de estos puntos. Tenemos aquí en azul los tractos que son ascendentes y aquí en rojo los cuales son descendentes. Entonces vamos a empezar por los descendentes y obviamente aquí no vamos a revisar todos porque son muchos, pero vamos a revisar los principales y los que están relacionados con pues con una correlación clínica más importante. Entonces aquí tenemos el tracto córtico-espinal, que es el que vemos acá. Hay un tracto corticoespinal lateral y hay un tracto corticoespinal anterior. El principal va a ser el tracto corticoespinal lateral, que lo que va a hacer es que sus fibras o sus elementos se generan en la corteza motora, aquí pues a nivel cerebral, y se van a descender por acá, por la cápsula interna, van a pasar pues todos estos elementos anatómicos, van a llegar a las pirámides anteriores de la médula oblonga, y aquí pues en la médula oblonga se van a decusar. Entonces en la decusación de las pirámides van a sufrir esto y van a llegar a estos puntos, van a ir posteriormente aquí donde estoy señalando muy pequeño que no se ve muy bien, a estas anteriores, y ahí van a hacer sinapsis con una motoneurona de tipo alfa, y en esta sinapsis con una motoneurona de tipo alfa pues ya
esta motoneurona de tipo alfa, dependiendo la orden o el estímulos que reciba, va a hacer sinapsis con el músculo correspondiente. Ya el tracto corticoespinal anterior sigue también esta vía de la corteza, sin embargo no se decusa en las pirámides, sino que esa decusación se da más abajo y se da en este elemento que señalé anteriormente, en la comisura anterior. Entonces aquí van a llegar, el axón se decusa aquí en esta parte y hace sinapsis también acá. Sin embargo, el principal es el tracto corticoespinal lateral con el 80% de los axones motores y el otro es el corticoespinal anterior con el 15%, el otro 20% más o menos. El siguiente tracto que está acá, pues lo que sigue es el tracto tectoespinal, que va a iniciar, pues lo vemos acá, este tracto aquí pequeño, este rojo, que va a iniciar en el tectum del mesencéfalo, en los colículos, pues ya sean superiores o inferiores, dependiendo de la vía que se esté relacionando, superiores ya sean para la visión o la audición. Entonces estos se van a decusar a nivel del mesencéfalo y van a descender para llegar hasta área anterior. La función del tracto tectoespinal es generar un estímulo motor ante cualquier elemento que yo escuche. Entonces, escucho el celular o escucho la vibración del celular, inmediatamente, muscularmente, casi de forma refleja, pues uno va a mirar, o cuando lo llaman a uno, el reflejo, la reacción de uno va a ser girar la cabeza o girar los músculos cervicales hacia esta área. Entonces, esta es la función del tracto tectoespinal. Sigue el tracto vestíbulo espinal, que es este de acá, que como el nombre lo dice, va a iniciar en los núcleos vestibulares de la médula oblonga, va a descender sin ninguna decusación, va a descender hacia aquí hasta el tracto y va a hacer sinapsis aquí con la neurona motora para realizar su función. ¿Cuál es? La función de estos tractos vestíbulo-espinales es mantener un equilibrio entre lo que serían los músculos o el tono de los músculos del cuello con los ojos y con los movimientos pues, del cuello. Entonces, cuando uno, digamos, se está quedando dormido y empieza a cabecear y la cabeza se va hacia un lado, este tracto ahí mismo envía un estímulo para generar una respuesta que contrarrestre esta pérdida del tono de ese lado para nuevamente llevar el cuello hacia la posición original y no perder de esta forma el equilibrio. Obviamente este núcleo vestibular se encuentra conectado con las vías, pues con las vías cocleares y con vestibulares internas, pues superiores y corticales, y ya esta es la comunicación que se va a generar entre estos. Listo, sigue el tracto o fascículo longitudinal medial, que no hay que confundirlo con el que se encuentra a nivel cerebral, que me va a comunicar las áreas del lenguaje de Broca y de Wernicke, que cuando se daña se me va a generar la fascia de tipo mixta, creo que se genera, sino que este es diferente. Entonces hay que tener cuidado en confundirlo. Aquí, digamos, estos nombres de ambos son similares y podrían llevar a confusiones, pero son diferentes. Entonces recordemos que aquí en este tracto o fascículo longitudinal medial tenemos el tronco, como nos habló muy bien Mafe en la charla anterior, tiene múltiples núcleos de los nervios oculomotores extrínsecos del ojo. Entonces tenemos el troclear, el núcleo del troclear, tenemos el núcleo del abducens, de los oculomotores, que bueno, no lo puedo ubicar acá. Entonces ya de forma un poco más esquemática, aquí tenemos estos núcleos, y lo que hace el tracto o el fascículo longitudinal medial es, con esta neurona un poco marfanoide, es comunicarlos de estos tractos, estos núcleos, perdón, de los nervios oculomotores extrínsecos, los va a comunicar con este tracto para generar un movimiento conjugado de los ojos relacionados con el cuello. Entonces, en el momento en que yo giro para la izquierda o yo giro para la derecha mi cuello, los ojos, pues, o mis ojos van a tender a seguir esta posición. Digamos, esto se ve alterado en un estado comatoso, y de hecho ese es uno de los criterios del estado comatoso de un paciente, que serían los ojos de muñeca. Podría decirse que aquí se encuentra alterada este elemento, porque el paciente no tiene un movimiento conjugado entre el cuello y los ojos. Listo, seguimos aquí con el tracto reticuloespinal,
que me va aquí, como vemos en esta imagen del tronco encefálico, en los núcleos reticulares, pues, en la formación, perdón, en la formación reticular del tronco encefálico, que se relaciona con la vigilia y con el estado de alerta. Vemos que estos núcleos en todas sus ubicaciones se van a conectar aquí y van a llegar al tracto reticuloespinal. Y pues para mantener los estados de alerta y con la comunicación muscular específica relacionada con esos estados, pues la parte de la formación reticular es compleja, pues es un capítulo amplio que se debería revisar en un elemento aparte y se relaciona con los estados de vigilia y conciencia. Listo, entonces seguimos aquí con el tracto rafe-espinal. Supongamos aquí que estos son los núcleos del RAFE, del tronco encefálico. La verdad no encontré una imagen que me los especificara, pero digamos que son estos de acá. Y estos núcleos del RAFE van a venir y con esta neurona así ya un poco más normal, no como el anterior, se comunica aquí con el asta posterior. Entonces se van a comunicar con esta asta posterior para liberar un neurotransmisor muy específico, muy característico, y tiene un elemento, una función importante en lo que es la modulación del dolor. Entonces, estas neuronas van a llegar a lo que es la sustancia gelatinosa en la lámina 2, como mencioné ahorita, y liberan un neurotransmisor para modular o para regular la sensación dolorosa de las personas. Entonces, aquí viene nuestra pregunta número 7, que ¿qué medicamentos podrían influir en este punto para la modulación del dolor y a través de qué elementos o de qué neurotransmisores? Entonces, continuemos aquí con Kahoot. La siguiente pregunta. Aquí en los comentarios sí, noradrenalina, sí, perdón muchachos, me equivoqué. Aquí en las películas, exacto, sí, eso que se relaciona con el tracto coliculoespinal o tectoespinal. Es por eso, cada vez que uno escucha algo que lo alerta, va a tener la tendencia a mirar hacia ese lado, es correcto. Entonces en las películas pues tienen dañado completamente esta vía accional, listo, muy bien. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y relacionados con la serotonina, exactamente. Entonces lo que hacen estas, perdón aquí, muy bien Mafe, subiste al primer lugar, ya borraste el doctor Thanos, tienes mi respeto Stark, muy bien. Entonces estas neuronas de acá del tracto rafe-espinal lo que van a generar es comunicar estas neuronas con las astas posteriores y van a liberar serotonina. Y al liberar serotonina, pues me van a generar una modulación del dolor. Y esto se puede evidenciar a nivel clínico de forma muy evidente, o pues evidente pero práctica, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y podemos ver cómo medicamentos como la amitriptilina, la venlafaxina y otros inhibidores selectivos, al inhibir esta recaptación de serotonina y aumentarme la serotonina, tanto a nivel del sistema nervioso central, pero como esta también es sistema nervioso central, me lo aumenta también aquí, se encuentra muy relacionado con el control del dolor de muchos tipos. Especialmente se ha utilizado más en dolor de tipo neuropático, porque digamos el dolor que se genera en estos puntos, pues por afección en estos puntos, es más de este tipo neuropático. Pero también, digamos, se ha utilizado, y lo he visto mucho en pacientes con síndrome disfórico premenstrual y los dolores generados, pues más por la habilidad emocional que se presenta en estos pacientes, también se encuentra buenos resultados con el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina para el manejo de los dolores tipo cólico en estos trastornos disfóricos premenstruales en estas pacientes al modular muy bien el dolor. Aquí está la referencia donde se aprecia la funcionalidad, la fisiopatología y la evidencia a favor de estos en el manejo del dolor. Listo, ya acabamos con los descendentes, eso fue rápido, obviamente no hablamos de todos, pero de los más importantes y los que tienen una mayor relación clínico-patológica. Entonces vámonos con los ascendentes y empecemos con el tracto espinotalámico lateral, que es esto, ya aquí pasamos de los rojos hacia los azules. Entonces vemos el tracto espinotalámico lateral, que es, se me perdió, ¿qué se hizo? Bueno, este tracto espinotalámico lateral lo que va a hacer es recibir las sensaciones, pues, o los estímulos dolorosos en los receptores o en las terminaciones libres del dolor.
Ya estas terminaciones libres vienen acá hacia la raíz dorsal, hacen sinapsis pues, en los núcleos, vienen aquí y hacen sinapsis en la lámina 2 de lámina 2 de Rexet, en la sustancia gelatinosa. Aquí puede que se les influya o no la serotonina, y aquí hacen esta sinapsis, y estas células de acá lo que van a hacer es decusarse, van a venir aquí al fascículo espinotalámico lateral, y lo que van a hacer es ascender, van a llegar al núcleo posterior lateral ventral del tálamo, para posteriormente llevar esta información dolorosa al encéfalo. Esta es la función principal, por la vía del dolor. Digamos, también hay una diferenciación entre neoespinotalámico y paleoespinotalámico, pero pues esto es algo más fisiológico y evolutivo. Lo más correcto de determinarlo es, y pues práctico, es de esta forma, espinotalámico lateral. Ya seguimos con el tracto espinotalámico anterior, del cual tampoco encontré una imagen específica, pero pues la creé yo mismo. Y es esta de acá, que tenemos aquí un corpúsculo vibratorio que me va a generar, pues va a recibir la percepción vibratoria de este. Entonces va a realizar en la misma vía, va a llegar hasta aquí, hacia el ganglio dorsal, pues hacia esta raíz de los ganglios dorsales. Este aquí hace sinapsis con una interneurona que se va a decusar y va a ascender nuevamente hacia el núcleo posterior ventral del tálamo, para luego ir a la corteza y hacer todas estas funciones de asociación y elementos que vimos posteriormente en las otras charlas con los doctores. Entonces, esta es la función del tracto espinotalámico anterior, la percepción vibracional y táctil, pues porque también estos fascículos, estos corpúsculos vibratorios no solamente son para vibración, solamente captan vibración a determinadas frecuencias por encima de 200 Hz, si la memoria no me falla, pero elementos que tengan una frecuencia menor son interpretados como percepciones táctiles o incluso dolorosas en algunos casos, o dolorosas cuando superan los 200, pues se pasan desde un límite que no recuerdo si son 250 Hz, el límite por el que se superan estos corpúsculos. Entonces vemos que hay otras vías para la liberación diferentes a las que vimos ahora. Listo, aquí está el tracto espinolivar, es el tracto siguiente, y la función de este tracto o fascículo espinolivar es la siguiente. Aquí vemos un órgano musculotendino, osteotendinoso, perdón, y lo que va a hacer es su función. Este se encuentra en los tendones que están comunicando los músculos, y cualquier estímulo que este reciba pues va a llegar aquí a la neurona del ganglio dorsal. Sé que esta no es una neurona estrictamente del ganglio dorsal, pero bueno, aquí llega y hace sinapsis nuevamente en la región posterior, y va a ascender hacia los núcleos olivares y hacia el cerebelo posteriormente. Y la función de este es generar la respuesta que se da al estimular estos órganos musculotendinosos. Estos órganos osteotendinosos, lo que me van a hacer es sensar o determinar el grado de contracción de un músculo y el tono de este, para determinar si se está perdiendo tono, si hay mucho tono, y determinar qué tanto estiramiento, específicamente más estiramiento que tono, hay en un músculo. Entonces esta es la función del tracto espinolivar, que va desde aquí hacia las olivas y posteriormente hacia el cerebelo. Ya están los tractos espinocerebelosos, ya estos me involucran los usos musculares, y al involucrarme en los usos musculares, pues que se encuentran en los músculos y que tienen estas fibras intrafusales, van a generar la misma vía, van a ascender y me van a llegar hacia el cerebelo. Y la función de estos es específicamente la percepción del tono con el cerebelo, y el cerebelo en esta función pues me la va a regular, va a generar una vía de salida aquí en la izquierda, que es esta que vemos acá, para mantener el tono muscular. Entonces es como de esta forma se regulan lo que son los reflejos miotácticos, el tono muscular y estos elementos entre el tracto espinolivar y el órgano osteotendinoso y los usos musculares, que este uso muscular va a ir en una sinapsis con lo que serían las motoneuronas de tipo gamma. Entonces, vámonos con la pregunta número 8 antes de continuar con los siguientes fascículos o tractos descendentes. Si es un varón de 54 años de edad con antecedentes de enolismo crónico, gastrectomizado hace más de 20 años, sin seguimiento,
Acude a la consulta por presentar dificultad para caminar, pérdida de equilibrio, parestesias en las manos y pies. También presenta dificultad para abotonarse la camisa o subir los cierres de sus pantalones. Y esto tiene 4 meses de evolución, o sea, viene 4 meses con lo mismo y apenas consulta. Y al examen físico se encontró un estado mental normal, el señor Regio, en estas 3 esferas. Los pares craneales se encontraban normales, hay un aumento de la base de sustentación, una dismetría del talón-rodilla, dedo-nariz, temblor fino intencional, reflejos osteotendinosos rotulianos exaltados y signo de Romberg positivo. Entonces, ¿qué hallazgos se esperaría encontrar a nivel paraclínico? Entonces, vamos nuevamente a Kahoot y veamos qué respuestas son las que hay para este paciente. Aquí la doctora es correcto, músculo tendinoso y no osteotendinoso. Propios de los músculos y tendones, muchas gracias, doctora, músculo tendinoso. Y lleva la propiocepción de información de los músculos y tendones a los núcleos olivares. Muchas gracias, doctora Daniela, ahí por la corrección. Listo, empiezan a encontrar un RPR positivo, un BDRL. Listo, muy bien. La mayoría respondió neutrófilos con núcleos hipersegmentados. También la gran mayoría pensó que se trataba de una sífilis, tal vez terciaria, con un BDRL positivo, pero no, hay neutrófilos hipersegmentados en este paciente. Ya vamos a ver qué es lo que está sucediendo con este. Muy bien, Mafe, sigues liderando y la doctora Daniela también se montó en el podio. Muy bien, todos. Seguimos aquí, entonces se le toma un extendido de sangre periférica a este paciente y también se le toma una resonancia magnética y vemos estos hallazgos, estos neutrófilos hipersegmentados, o sea, con muchos núcleos. Y aquí en la resonancia magnética vemos esta degeneración posterior. Vemos aquí que la médula espinal se encuentra como rara aquí a nivel posterior y se encuentra alterada. También en el cuadro hemático, en el hemograma de este paciente, encuentran lo siguiente: volumen corpuscular medio de 104 con una hemoglobina corpuscular media de 34. Entonces este paciente está megaloblástico. Perdonen, ahí me confundí. Entonces con esto, con este mismo paciente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces vamos nuevamente acá. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Pueden pensar, esto vaya, si es una sífilis terciaria a pesar de estos resultados negativos del BRL, una infección por Diphyllobotrium, una mielinolisis central, una degeneración combinada subaguda. Vemos que responden, no solo respondieron 30 de los 50 que hay en el Kahoot. ¿Qué les pasó, muchachos? Pero bueno, entonces es correcto, degeneración combinada subaguda. La gran mayoría respondió mielinolisis pontina central pontina o pontina central. No, esta no es la respuesta correcta. Recordemos que la mielinolisis central pontina se genera cuando al paciente se le corrige muy rápidamente el sodio, especialmente pacientes con factores de riesgo para mielinolisis. Entonces, al corregir el sodio de forma tan rápida, se genera un desequilibrio osmótico, que lo que va a hacer es generarme un daño a nivel pontino. En este paciente no era el caso, no tuvo en ningún momento una hiponatremia, no se le corrigió el sodio en ningún momento, él no se inyectaba sodio como sustancia de abuso, sino que es una degeneración combinada subaguda, que es la deficiencia de vitamina B12 en estos pacientes. Entonces este paciente, por el enolismo crónico, la gastrectomía, no tenía cómo absorber vitamina B12, y al no poder absorber vitamina B12, pues generó el aumento generó esta deficiencia, y por eso se generaron la anemia megaloblástica y los neutrófilos hipersegmentados, ya que la vitamina B12 es de gran importancia para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces pues no podía sintetizar a nivel ni neuronal, especialmente en estas neuronas de los siguientes tractos, que son los tractos graseliconeiforme. Aquí la doctora nos menciona que la mielinolisis no solo genera cambios a nivel pontino, aunque ese sea su nombre clásico. Qué bueno, no sabía, doctora, creí que era solamente específico del puente. Sería chévere también un tema a revisar futuramente en el semillero, ya que puede llegar a verse mucho. Aquí, digamos, en el CES hemos visto varios casos de pacientes con
con estos elementos o que llegan por una corrección brusca del sodio y hacen estos cambios puntinos que se ven en la resonancia magnética, y sería chévere ver los otros cambios que se generan a nivel, no sé, de pronto si se generan cambios a nivel espinal o a nivel de corteza, sería muy interesante mirarlos. Gracias, doctora. Entonces, aquí tenemos estos tractos grácil y cuneiforme, que son estos dos de acá, los posteriores, que también ahorita no, hace unos días vimos con Mafe en la charla de tronco encefálico, y estos lo que van a hacer es lo siguiente: van a captar la que es la propiocepción, la posición, el tacto, la presión y la vibración. Entonces, al detectarlo esto a través de los diferentes elementos que hay en el sistema nervioso periférico, se va a ascender, pues estos se ascienden, llegan a sus núcleos respectivos, a nivel de la médula puedan unirse y van a formar el lemnisco medial para llegar a la corteza y registrar pues toda la información propioceptiva. ¿Cuál es la diferencia entre el grácil y el cuneiforme? La diferencia radica en el segmento pues que están analizando pues o censando. Perdón. Entonces, como nos mencionó Mafe en una mnemotecnia muy chévere, cuneiforme nos va a recordar a una cuna, y una cuna nos recuerda a un bebé, y un bebé pues uno lo carga en brazos. Entonces el núcleo cuneiforme va a ser de la parte superior y ya específicamente desde el ombligo para arriba, y ya el fascículo grácil va a ser de la parte inferior, que no me acuerdo muy bien la mnemotecnia que usó Mafe, pero es que grácil como las bailarinas, entonces las bailarinas utilizan los pies, entonces el grácil es para la parte inferior. Esa sería la diferencia en cuanto a la parte de la percepción de lo que es la propiocepción, la posición, el tacto, presión y vibración. Hay una creencia errónea, y es que solamente este es el único que sensa la vibración. No, esto no es cierto. Sí, hay pacientes que pueden tener un daño completo en estos tractos, pero aún tienen percepción de la vibración, y eso es por el fascículo espinotalámico lateral, que como recordábamos estaba conectado con lo que serían los corpúsculos vibratorios, y ese también tiene la capacidad de llevar vibración, pero no en la misma intensidad que estos fascículos. Listo. Entonces aquí vemos la relación clínico-patológica de estos cordones. Entonces vemos que cuando el paciente pues, se presenta con parestesias, alteración de la sensibilidad profunda y ataxia, y hay disminución de los reflejos osteotendinosos, se trata pues de cordones posteriores. Obviamente hay que diferenciar estas parestesias y ataxias con cualquier otra alteración en cualquiera otra de las vías, ya sea a nivel cortical, la ataxia de determinar que no sea una ataxia de origen cerebeloso, y que la disminución de los reflejos osteotendinosos no se encuentre en otra parte. Pero digamos, esos serían unos hallazgos de cordones posteriores. Ya de los fascículos corticoespinales, como hemos visto en nuestras charlas de motoneurona inferior, como sería la esclerosis lateral amiotrófica, pues se va a presentar debilidad, espasticidad, aumento de los reflejos osteotendinosos y signo de Babinski positivo. Y ya en estos fascículos espinotalámicos, pues se perdería la percepción pues, de temperatura y dolor. Y disminución de los reflejos osteotendinosos distales en algunos pacientes. Este sí ya es variable. Aquí la doctora Daniela nuevamente nos menciona que sí, pueden aparecer lesiones extrapontinas que incluyen tálamo, núcleos basales y cerebelo. Muchas gracias, doctora. La verdad no tenía idea que podía llegar a afectarlas, y sería muy chévere revisar estas manifestaciones, revisar en general mielinolisis pontina, porque sí se ve y se ven estos errores frecuentemente, y mucho más estas características atípicas que me parecen muy interesantes. Gracias, doctora. Listo. Entonces, las causas del déficit de vitamina B12 son muchas, son variadas, son dietéticas, déficit de factor extrínico, que tiene también muchas causas, mala absorción intestinal, que tiene también muchísimas otras causas, y de hecho una de estas era aquí, que había puesto como las respuestas del caso, que es la infestación por Diphyllobotrium latum, que es un parásito que, si bien no es endémico de Colombia, se encuentra en Estados Unidos. En Estados Unidos se encuentra ampliamente. Entonces, si nos llega un paciente de viaje y con esta infección, este parásito lo que hace es comerse o absorber la vitamina B12, entonces me va a generar esta deficiencia, y toda la
extraordinarias y aumentar. Listo. Ya para terminar o como finalizando, ya vimos los elementos macroscópicos, microscópicos y funcionales de la médula espinal, entonces vámonos para la parte de la irrigación. Entonces aquí en nivel de la irrigación tenemos lo que es las arterias subclavias, que me van a generar las arterias vertebrales en su primera división, pues si no contamos las coronarias, van a generar esta división y van a unirse en lo que es la arteria basilar. Y ya a partir de esta arteria basilar, pues previamente de unirse en esta, van a generar lo que es la arteria espinal anterior, que va a estar con en la fisura mediana anterior. Ya aquí, desde la aorta, vemos que le van a llegar varios ramos a la arteria espinal anterior, les llegan varios ramos desde varias partes. Entonces, desde la aorta, lo que sucede es lo siguiente. Están las arterias intercostales posteriores que van a generar una división hacia arterias espinales y estas pues van a tener estos segmentos acá. No siempre va a ser así, esto solamente se da en algunos segmentos, sin embargo en los otros va a generar lo siguiente, que son estas arterias raizales anteriores. A nivel posterior, la inervación se da por las arterias espinales posteriores, que son dos, que se encuentran una a cada lado. Tenemos aquí una particularidad, que es esta arteria de acá, que es la arteria radicular magna, o también llamada arteria de Adam-Kewitz, que es uno de los principales pues, afluentes para la arteria espinal que va a inervar a la médula espinal. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo esta arteria espinal anterior, los segmentos que me va a irrigar y cómo genera lo que se llama la corona anterior. Entonces este segmento, digamos, lo que serían principalmente los segmentos laterales y anteriores, se encuentran irrigados por la arteria espinal anterior. Y ya los segmentos posteriores van a estar principalmente irrigados por las arterias espinales posteriores. Y aquí vemos que por la corona vascular, por todas estas anastomosis en un rojo más claro, pero digamos también hacen parte de lo que es la arteria espinal anterior. Entonces, principalmente cuando se ven alteraciones en la irrigación, obviamente no siempre en la irrigación, sino cualquier alteración, se van a generar síndromes de la médula espinal, que son muchos, son muy variados, dan para una revisión completa, pero pues tienen estas causas, aquí se los dejo si los quieren ver, cuando revisen la revisión que va a quedar en YouTube, tienen diferentes causas y dependiendo de la lesión, el tipo y el lugar en que se encuentre. Entonces vámonos con la pregunta número 10. Ya para terminar, esta es la pregunta que va a concluir en esta exposición de médula espinal, y es un paciente masculino de 16 años de edad con un cuadro de inestabilidad para la marcha, caídas frecuentes, alteraciones posturales, que progresa afectando los miembros superiores con alteraciones de la caligrafía y las habilidades motoras finas. Al examen físico hay una hipercifosis dorsal. Entonces tenemos este paciente masculino de 16 años de edad con cuadro de inestabilidad para la marcha, caídas frecuentes, alteraciones posturales que progresan afectando los miembros superiores. Hay alteración de la caligrafía y de las habilidades motoras finas. Y al examen físico se observa hipercifosis. Los reflejos miotendinosos están ausentes en las 4 extremidades, presenta alteración de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva y realiza marcha con pie caído bilateral. Con aumento de la base de sustentación, no logra la marcha en tándem y hay un equilibrio monopodal deficiente, o sea, no se puede parar en un pie. El paciente no tiene antecedentes pues, de relevancia, no consume ninguna sustancia, no es sexualmente activo, nada, solamente aparecieron este cuadro clínico de forma súbita. Y entonces, ¿cuál es el sitio más probable, según lo que hemos visto, donde se encuentra la afección? Entonces, vamos nuevamente aquí al Kahoot a ver cómo nos va. Listo, en el núcleo caudado, en el cerebelo, los cordones posteriores, las astas frontales de los ventrículos laterales. Listo, muy bien, con los cordones posteriores, exactamente, ahí es donde se encuentra la alteración. En el cerebelo es una de las opciones, sin embargo,
hay elementos que podrían llegar a indicar que no se encuentra ahí, pues como alteraciones en la sensación y en los reflejos subtendinosos. En las astas frontales de los ventrículos laterales en el núcleo caudado, no. Estas alteraciones son más congruentes con otro tipo de enfermedad. Entonces, veamos cómo les fue. Subió Andrés 56, Mafe y la doctora Daniela se encuentran en el podio. Bueno, continuemos. Entonces, al paciente, bueno, esto estaba muy raro, sí, pensaron que podía ser algo del cerebelo, le tomaron extensión de exámenes clínicos y encontraron lo siguiente. Encontraron hipertrofia ventricular izquierda, aquí ven el ventrículo dilatado, no, perdón, hipertrófico, generado por, no sabían que hasta ese momento, le tomaron una glicemia en ayunas 105 alterada. Estaba pues haciendo una resistencia a la insulina y le tomaron una Lazari 201, lo que da positivo casi para diabético. Faltaba tomarle pues la glicemia, la hemoglobina glicosilada. Y pues ya con estos elementos y con estos hallazgos, ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Entonces, nuevamente aquí en Kahoot, entonces aquí está ataxia por deficiencia de piridoxina, mielitis transversa, ataxia de Friedreich o una enfermedad de Huntington. Listo, muy bien. Ataxia de Friedreich, esa era la respuesta correcta. La gran mayoría respondió a ataxia por deficiencia de piridoxina. Este paciente no tenía factores de riesgo para deficiencia de piridoxina, pues no estaba tomando isoniazida o no era alcohólico o algún elemento que, digamos, lo predispusiera a esto, de pronto algún elemento genético que lo pudiera predisponer. Sin embargo, estos hallazgos a nivel ecográfico y a nivel glicémico hacen pensar en lo que sería una ataxia de Friedreich. Entonces, la ataxia de Friedreich es generada por una mutación en lo que es la frataxina. La ataxia de Friedreich es generada por la mutación en esta proteína que es la frataxina, que es un canal de hierro que se encuentra a nivel mitocondrial y especialmente a nivel medular, pues y a nivel del sistema nervioso central. Entonces lo que me va a generar es alteración o acumulación de hierro en todas estas vías, en estas vías mitocondriales, lo que me van a aumentar el estrés oxidativo y me van a generar pues alteraciones en la replicación, en la transcripción y finalmente esto va a llevar a la muerte neuronal. Es muy específico pues encontrar esta degeneración a nivel de dorsal, en la médula espinal, pero también se encuentra alteración de los tractos córtico-espinales laterales, de los tractos anales pues, o posteriores, como mencioné, y a nivel de los ganglios posteriores. También, digamos, se puede llevar a afectar el tracto espinocerebelar. Y a nivel musculoesquelético hay presencia de cifosis, pecho cabo, pues también por esto mismo, es característico el pie cabo, pues el equinovaro, y es también característico la presencia de cardiomiopatía hipertrófica por esta acumulación de hierro que se da en el miocardio y la presencia de diabetes mellitus también por estas alteraciones metabólicas. Entonces, pues este era el diagnóstico del paciente, una ataxia de Friedreich. La verdad, esta no es una enfermedad que no se vea nunca. Hay varios casos reportados en Colombia. La característica de esta es que sigue una forma de herencia pues, autosómica recesiva. Lo que genera es lo mismo que en la enfermedad de Huntington, que hay aumento de los tripletes entre generaciones, y esto lo que lleva es a la acumulación pues, de estas alteraciones en la frataxina que hacen que se vayan presentando más temprano en la vida. De hecho, este caso de este paciente de 16 años lo saqué de la Universidad Nacional, un reporte de caso que ellos hicieron de un paciente que les llegó con ataxia de Friedreich e hicieron el diagnóstico. También hay otros casos también aquí en Colombia, entonces es una enfermedad que hay que tener en cuenta como todas las enfermedades. Entonces ya aquí vemos estas características con esta marca de agua, que no me gusta, pero vemos la cifosis, vemos la ausencia de reflejos osteotendinosos, el pie cabo y las alteraciones, pues la hipertrofia ventricular y las alteraciones miocárdicas. Entonces ya para finalizar, quiero agradecerles a todos por estar aquí el día de hoy.
especialmente no solamente a los organizadores que hicieron todo esto posible y que han trabajado vehementemente por el semillero y han estado haciendo un trabajo increíble, sino también a todos ustedes los que pudieron asistir el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí y veamos a ver cómo quedó el podio. Entonces, así fue como quedó el podio. No lo están viendo, ya lo pueden ver. Entonces, muy bien, Andrés 56. No sé la verdad quién eres. Muy bien a la doctora Daniela y muy bien, Mafe. Les fue muy, muy, muy bien. Felicitaciones a todos y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Si tienen preguntas, dudas, no duden pues, en escribirlas aquí por los comentarios de la charla. Aquí veo que han estado escribiendo sobre el canal de YouTube, varias preguntas. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por asistir. Un semillero pues no sería nada sin personas que se motivaran o no asistieran. Entonces, también muchas gracias a todos ustedes y espero que la hayan disfrutado. Listo, muchas gracias a Juan Felipe por la excelente charla. Queremos invitarlos también a nuestra próxima revisión que va a ser sobre cerebelo y será el próximo sábado. Entonces, pues si tienen preguntas, porfa, las pueden hacer. No, pues para aclarar algo un poco de la terminología, lo que les estaba mencionando previamente, cuando nosotros hacemos la exploración de un reflejo miotendinoso o musculotendinoso sería la forma correcta de expresarlo, porque aquí lo que hacemos es la estimulación directa de los usos musculares, es decir, del músculo y a su vez del tendón, y no estamos estimulando un hueso para generar un reflejo, ¿sí? Entonces es incorrecto decir reflejos osteotendinosos y pues deberíamos tomar la costumbre de cambiar el término por miotendinosos o musculotendinosos por la misma fisiopatología. Muchas gracias, doctora.